menos a Polonia, que eso pone todavía más en entredicho la seguridad internacional. El día de hoy, para hablar en este panel, nos van a acompañar personas que son grandes especialistas, tanto desde lo académico como desde el ejercicio mismo de la profesión como diplomáticos, sobre cómo ven ellos lo que está ocurriendo en Ucrania y cómo ven en general las cuestiones geoestratégicas y de paz en el mundo. Tenemos hoy en día, nos acompaña la doctora María Cristina Rosas, el embajador Miguel Ruiz Cabañas y el embajador Sergio Ley López. Voy a leer muy someramente quiénes son estas personas, que seguramente todos los que nos están acompañando esta mañana los conocen perfectamente, porque son personas con una trayectoria sumamente amplia en sus diversos ámbitos de especialidad. La doctora María Cristina Rosas es licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales y tiene un doctorado más en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene estudios de posgrado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, también tiene estudios de posgrado en Japón, tiene estudios de posgrado en la Universidad de California, también tiene en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ha sido partícipe de una serie de comités que tienen que ver con la paz y la seguridad internacionales. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de carrera de tiempo completo en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde hace casi 3 décadas ha sido catedrática en el Centro de Estudios Superiores Navales, SNAP, de la Secretaría de Marina Armada de México. Desde luego pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en Ginebra en temas de política comercial. Al propio tiempo tiene más de un centenar de libros y artículos arbitrados sobre los temas de seguridad nacional, seguridad internacional, negociación, conflictos, y su último libro es Inteligencia para la Seguridad, mitos y realidades. Bueno, también voy a leer para continuar con la biografía de las personas que nos acompañan hoy, una breve semblanza del embajador Sergio Ley. Él es arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y realizó estudios de posgrado en Historia de Arte en París, Francia. Además, tiene una maestría en restauración de edificios de la Universidad de Londres. Fue miembro del Servicio Exterior de Carrera desde 1984 como agregado cultural en la Embajada de México en China, jefe de Cancillería en la Embajada de México en Singapur, cónsul general de México en Shanghái, director general para Asia-Pacífico en la Secretaría de Relaciones Exteriores y embajador de México en Indonesia y en China. El embajador Sergio Ley, para muchos de nosotros, es considerado uno de los sinólogos más completos en nuestro país. Y no es fácil, porque hay muchos que podemos hablar sobre la relación México-Estados Unidos, pero son muy pocos sobre los que pueden hablar sobre la relación realmente México-China y los entornos de China. Entonces, y además saber mandarín, entre otras cosas, ¿no? Bueno. Actualmente es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, académico visitante de la Universidad de California y miembro del Consejo del Instituto de las Américas. Es presidente del Instituto Asia-Pacífico del Tecnológico de Estudios de Monterrey, presidente de la sección empresarial para Asia y Oceanía del COMSE y vicepresidente ejecutivo nacional del COMSE. Bueno. Dejé al final a mi querido embajador y amigo, el embajador Miguel Ruiz Cabañas, a quien conozco desde ya hace algunos años, aunque los dos seguimos siendo unas criaturas. Bueno, el embajador Ruiz Cabañas es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es diplomático de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en enero de 1979 y fue nombrado embajador el 30 de junio de 1998. Se ha desempeñado como jefe de asuntos sobre tráfico de drogas en la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas y jefe de asuntos sociales y humanitarios
posteriormente jefe de Asuntos Migratorios y Fronterizos de la Embajada de México en Estados Unidos. Fungió como representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, posteriormente fue designado embajador de México en Japón, como embajador de México en Italia y representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Roma. En la Secretaría de Relaciones Exteriores fue director de la Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas, coordinador de asesores del subsecretario para Europa, Asia y África y coordinador de asesores del subsecretario para América del Norte. También fue coordinador especial para asuntos sobre tráfico de drogas y director general para América del Norte. El 16 de septiembre de 2015 fue nombrado subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puesto que desempeñó hasta noviembre del 2018. En el ámbito académico ha sido profesor de Relaciones Internacionales y Política Exterior en distintos centros académicos mexicanos, incluyendo la Universidad Iberoamericana, la Universidad de las Américas, el Colegio de la Defensa Nacional y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha impartido conferencias en diversas universidades de Argentina, España, Estados Unidos y Japón. Hoy en día es uno de los especialistas más grandes que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible. De hecho, él está encargado de una unidad especial en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, sobre esta unidad especial para el seguimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. A todos, yo soy Fuensanta Medina, soy profesor investigador del Colegio de San Luis, soy diplomática de carrera del gobierno mexicano y hoy en día estoy en el programa de Asuntos Políticos e Internacionales de este Centro Público CONACYT. A mis compañeros y a la doctora María Cristina Rosas les agradezco profundamente el que estemos esta mañana escuchándolos sobre lo que está pasando en Ucrania, concretamente a la ocupación rusa. Muchísimas gracias. Yo quisiera abrir el panel, el conversatorio, preguntándole a la doctora María Cristina Rosas, pero desde luego seguido de los comentarios que consideren el embajador Sergio Orley y el embajador Ruiz Cabañas hacer. ¿Cómo y por qué se llegó a esta crisis y posteriormente a la guerra, doctora? Muchas gracias. Gracias al Colegio de San Luis, gracias a la doctora Fuensanta por la invitación. Me honra mucho compartir el panel, estar en este panel con los embajadores Ruiz Cabañas y Ley López. Al embajador Ley López, de hecho, lo entrevisté hace algunas semanas para hablar de los 50 años de las relaciones México-China y fue muy grato y me da mucho gusto reencontrarlo en este espacio. Respecto a las causas de la guerra, son múltiples. No es una guerra que haya surgido el 24 de febrero, digo, ese es el momento en que se inicia la incursión bélica de parte de Rusia, pero yo creo que hay muchos elementos contextuales que tenemos que analizar. Bueno, en primer lugar, mencionar cómo ha cambiado la geopolítica mundial. Hay actores que me parece están experimentando serios problemas para proyectar liderazgo. Hay otros que observamos van en ascenso. China es uno de esos actores en ascenso. Estados Unidos no está en su mejor momento, lo pasa muy mal. Creo que además el retiro de las tropas de Afganistán tras una guerra de 20 años proyecta una imagen de derrota, de incapacidad de Estados Unidos para liderar. Por supuesto, Joe Biden hereda un Estados Unidos muy desdibujado en la política mundial, cortesía de Donald Trump, como sabemos. Y teníamos muchas expectativas de Joe Biden. La verdad es que creo que la mayoría, si no es que todos, celebramos su victoria en los comicios presidenciales de 2020. Pero la verdad es que ahora podríamos decir que ha quedado a deber en política nacional y en política internacional. Política internacional, bueno, este retiro de Afganistán proyecta debilidad, pero además, a pesar de que ha asumido la batuta
A propósito del tema ambiental, creo que hay muchos otros temas que no ha logrado sortear a cabalidad. Ha buscado rehacer las relaciones con los aliados, sin embargo, mantiene una abierta confrontación con Rusia, recordando que en marzo del año pasado llamó asesino a Putin, y ha mantenido una confrontación muy abierta con China. Entonces, creo que no ha concertado. Yo veo a un Biden un poco errático en esta crisis. Lo veo tomando decisiones apresuradas, contradiciéndose, y este es un factor sin duda que abona a la crisis. Biden pues tuvo algunas llamadas telefónicas con Putin. Putin le hizo saber que si había garantías de que Ucrania no se iba a incorporar a la OTAN, bueno, pues se podría negociar y se podría evitar la crisis que actualmente estamos experimentando, pero Biden no concedió. Y bueno, hay muchas razones por las que podríamos especular que no concedió, pero puede ser que su foco ha estado demasiado centrado en China, que Estados Unidos asume como enemigo a China y ha subestimado a Rusia y, por supuesto, a Ucrania. Ucrania no parece ser una prioridad internacional para Estados Unidos, o no lo era hasta antes del 24 de febrero. Por el lado europeo, yo marcaría, doctora, que Europa anda mal y de malas desde el Brexit. Se debilitó mucho la Unión Europea, pero creo que lo que ha resultado verdaderamente complicado para los europeos es la salida de Angela Merkel, porque Merkel, a quienes muchos consideran la lideresa alemana más prorrusa que ha tenido la Europa comunitaria, tenía una interlocución con Putin que ningún otro líder europeo puede tener en estos momentos. Merkel ya no está. Yo sé que la señora Ursula von der Leyen, que muchos ven como la posible sucesora de Merkel, la presidenta de la Comisión Europea, ha hecho varios pronunciamientos en esta crisis, pero se ve alejada del liderazgo y de la capacidad de gestión que tenía Merkel. Eso sin dejar de lado, bueno, Merkel era de Europa Oriental, hablaba ruso, podía hablar en la lengua de Putin, Putin habla alemán, podía hablar en la lengua de Merkel. Había un entendimiento entre ellos que yo no veo entre otros líderes europeos. Y la salida de Merkel deja un vacío de poder. Me comentaba el líder de la Fundación Adenauer en España y Portugal, que los alemanes se sienten huérfanos sin Merkel. Yo haría extensiva esa orfandad a toda Europa. Yo creo que Europa está muy huérfana sin Merkel y, por supuesto, esto deja vacíos de poder que, naturalmente, Putin está tratando de aprovechar a su favor. Por el lado también del papel de la relación entre Rusia y China, me parece una relación estratégica que no nació el 24 de abril. El acercamiento entre Rusia y China pues tiene ya bastante tiempo de producirse. Yo marcaría que de 2008 en adelante es cuando vemos relaciones más estrechas entre los dos países. Entonces, creo que Rusia se preparó para este conflicto. Se ha hablado mucho de las sanciones. Yo acabo de publicar un par de análisis sobre el tema. Este es un tema que a mí me apasiona y es un tema que ahora está muy en boga porque la respuesta occidental a esta crisis han sido sanciones y más sanciones y más sanciones. Pero lo que mucha gente olvida es que desde los tiempos soviéticos Rusia era sancionada, se le sancionó, por ejemplo, a través de la COCOM, que era un régimen que limitaba las exportaciones de tecnología sensible a la Unión Soviética y a sus vecinos. Cuando terminó de existir la Unión Soviética, se le siguieron aplicando sanciones por lo de Georgia, por lo de Crimea, y Rusia al final del día se ha vuelto resiliente respecto a las sanciones, se ha adaptado a vivir con ellas. Ese es el problema con las sanciones, cuando duran tanto te vuelves resiliente. Vean el caso cubano. Y aparte de eso, le puedes echar la culpa a las sanciones de los males que aquejan a tu país, como hace Cuba, ¿no? Cuba dice, no, no es que yo sea mal gobernante, dice el presidente Díaz-Canel. Lo que pasa es que la culpa es de las sanciones de Estados Unidos. Entonces, las sanciones se pueden revertir contra sus artífices. Yo veo un efecto limitado de este conflicto, de estas sanciones sobre Rusia. Rusia tiene la experiencia, se preparó,
tiene reservas internacionales cuantiosas, tiene las mayores reservas de oro, según entiendo, se la pasó comprando oro todos estos años y además una parte considerable de su deuda la tiene China. Entonces creo que puede resistir. Los que no pueden resistir tanto pues son propiamente Ucrania y la Unión Europea. El tema del gasoducto, Nord Stream, bueno, ni siquiera se ha construido, entonces no podemos hablar de un efecto todavía de este gasoducto, pero sí tendríamos que decir que cuando las cosas se pongan más heladas, y hablo de los inviernos europeos, creo que podría cambiar la correlación de fuerzas. Europa es muy dependiente del gas, del petróleo rusos. Y, por supuesto, está el tema en Alemania de que el último día de este año van a cerrar todas sus centrales nucleares. Ya no les quedan muchas. Merkel inició un proceso de cierre de centrales nucleares después de Fukushima, como recordamos, y el último día de este año, pues, cierran las 4 que faltan y la energía nuclear deja de ser una fuente energética comercial viable para los alemanes. Entonces, seguirán dependiendo de los energéticos rusos. De manera que, bueno, yo veo que estos son algunos de los elementos a ponderar. Rusia considera a Ucrania parte de su zona de seguridad. La OTAN, cuando se desintegró la Unión Soviética, le prometió verbalmente a Rusia, algo que han desmentido ahora la propia OTAN, Estados Unidos, le prometieron que no se expansionarían hacia Europa Oriental. Luego desmintieron, dijeron que ellos jamás hicieron una promesa así. Hay una línea roja de la que habla mucho Rusia, de la que habla mucho Putin, que es una línea de seguridad. Y nosotros podemos ver cómo la OTAN se fue ampliando, no respetó su promesa verbal hacia Rusia, se fue ampliando y sumando a países que formaban parte de la zona de influencia soviética. Hoy son parte de la OTAN los 3 países del Báltico que fueron parte de la Unión Soviética. Hoy son parte de la OTAN Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Bulgaria. Vaya, la OTAN tiene ahorita 30 miembros y se amplió a expensas del espacio que alguna vez correspondió al Pacto de Varsovia y a la zona de seguridad soviética. Por lo tanto, para Rusia ha habido un incumplimiento de promesas y por eso Putin ha insistido tanto en que en esta línea roja de seguridad que ha trazado es inadmisible, obviamente, la pertenencia de Ucrania a la OTAN. Yo no estoy segura, de una vez lo quiero comentar, de si a la OTAN le conviene admitir a una Ucrania pobre, es el país más pobre de Europa, junto con Moldova, y un país que tiene todos estos problemas de escaramuzas bélicas en su territorio, porque además Ucrania, lo sabemos, es un territorio muy polarizado. Hay prorrusos dentro de Ucrania, hay prooccidentales dentro de Ucrania, hay minorías cuyos derechos no han sido respetados. Entonces, yo no sé si en esas condiciones se le puede dar entrada a Ucrania a la OTAN, no estoy segura, no sé en cuánto abonaría a la seguridad europea la membresía de Ucrania, yo pienso que al contrario. Y bueno, escuchemos al presidente ucraniano Zelensky anunciando también la petición de membresía en la Unión Europea y ahí lo pararon en seco y le dijeron, pues tomamos nota de su solicitud, señor, pero así no es la cosa, porque ingresar a la Unión Europea entraña el cumplimiento de un montón de requisitos que hoy por hoy Ucrania no reúne. Entonces, parece un escenario bastante complejo para Ucrania, pero yo creo que si bien es cierto la guerra no se justifica, las razones de Rusia me parecen entendibles. Y con Gracias, gracias, doctora. Embajador Ruiz Cabañas, la doctora nos ha hecho una introducción sobre cómo están las cosas, cuáles son los antecedentes que podemos considerar, cuáles son el papel de Rusia en todo esto y nos introdujo el tema de las sanciones que Occidente ha puesto. Tú, embajador Ruiz Cabañas, como diplomático, como persona que has estado en diversas áreas de conflicto, que bueno, viste todo lo de los Balcanes, que has estado muy de cerca en muchos conflictos, ¿cómo ves? ¿Crees que las sanciones
que Occidente está poniendo sobre Rusia. Ella nos ha dicho, no está preparado para resistir, es un país que está acostumbrado a racionalizar las cosas, a racionar las cosas, a tener ciertas carestías. Eso no asustaría ni a los mandatarios rusos ni a los ni al pueblo ruso. Sin embargo, al propio tiempo estamos viendo que hay una salida importante de rusos en los últimos días de su propio país buscando asilo en otros, incluso en otros continentes. Por favor, embajador Ruscabañez. Gracias, Fuensanta. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar aquí con ustedes. Además, en compañía de tan brillantes personalidades, el embajador Sergio Ley y la doctora María Cristina Rosas. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes esta mañana. Mira, para contestar la pregunta que me haces sobre el tema de las sanciones, y yo le agradezco mucho a la doctora Cristina Rosas que nos haya dado este marco, este contexto general. A mí me gustaría también mencionar, digamos, otros factores que están en ese contexto que creo que responden mucho a la realidad de países de Europa Oriental. En efecto, una vez que terminó la Guerra Fría, sí hubo la oferta, sobre todo de Bush y su secretario de Estado, Jim Baker, de que la OTAN no se expandiría hacia Europa Oriental. Pero no lo cumplieron. Es cierto que no lo cumplieron. No era un tratado formal, pero no se cumplió, digamos, la promesa hecha, digamos, a Yeltsin y a su gobierno, y poco a poco se fueron expandiendo. Yo quiero mencionar aquí, porque me parece importante mencionarlo, pues que esos países tienen sus propios gobiernos. Estoy pensando en Polonia, Bulgaria, Rumanía, la República Checa, Eslovaquia, que pues poco a poco, o sea, no es que los hayan ido a invitar así, ven y vente, y probablemente ocurrió en términos diplomáticos. El punto era que esos países habían participado, estado en la esfera de influencia de Rusia, y una vez que Rusia bueno, la Unión Soviética se deshace, pues buscaron dos cosas: alinearse con la Unión Europea y alinearse con la OTAN. Entonces, creo que esto es importante. Yo recuerdo cuando mis colegas diplomáticos me decían de esos países, Miguel, antes vivíamos en la Guerra Fría, hoy vivimos de Cold Peace, la paz fría, porque realmente, pues, o sea, seguimos con enorme desconfianza que un día Rusia pueda volver a su expansionismo, que según su visión, repito, según la visión de países o de diplomáticos de estos países, es un expansionismo que viene pues, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, con la Unión Soviética, etc. Entonces, yo sí creo que los occidentales no cumplieron su promesa y sobre todo cometieron un error estratégico al no considerar las legítimas preocupaciones de Rusia de tener a la OTAN. No es lo mismo tenerla a 2.000 kilómetros que a 20 o en la frontera. Entonces, pero también hay que considerar las aspiraciones de los países de Europa Oriental. También creo que, y esto es, ahí están los datos, no puedo, digamos, referirme ampliamente a ellos, pero a los países que se han unido a la Unión Europea, pues en general les ha ido muy bien. En general han mejorado mucho sus niveles de desarrollo económico, científico, cultural, etcétera. Entonces, vamos, si yo fuera ucraniano, yo también querría unirme a la Unión Europea. Y acuerda, la Unión Europea, digo, Ucrania es país vecino de Polonia, son también pueblos muy unidos por la historia. Entonces, pues yo también creo que hay que entender el interés de Ucrania y de estos países en ser parte de la Unión Europea. Una tercera gran diferencia. En Ucrania, bien que mal, ha habido elecciones en los últimos 20 años. No todas han salido bien, pero ha habido elecciones. No ha habido un solo líder político como ha sido el caso de Rusia y de Bielorrusia, donde pues no hay duda que Putin es el nuevo zar ruso,
y Lukashenko pues es literalmente su lugarteniente en Bielorrusia. Entonces, hay un desarrollo distinto en Ucrania al que hay en Rusia y en Bielorrusia. Entonces, yo creo que en efecto Putin no puede tolerar que Ucrania se alinee con Occidente. Creo que teme más a la Unión Europea y a lo que implica en términos de un régimen político democrático con elecciones, etcétera, en fin, con lo que implica las disciplinas políticas que implica ser parte de la Unión Europea y que todo esto está ahí. Sí creo que eso definitivamente fue lo que impulsó a Putin a tomar esta decisión, para mí catastrófica. No solo catastrófica para Ucrania, pero que también va a ser catastrófica para Rusia. Creo que aunque gane la guerra en las próximas semanas, por cierto, no la habrá ganado como pensaba, no ha sido un paseo ganarle la guerra a Ucrania, ha habido mucho más resistencia de la que estoy seguro que él imaginaba. Entonces, va a ser catastrófica porque lo más seguro es que la pierda para siempre. O sea, ganas la guerra, muy bien, a ver qué ucraniano se levanta y dice, yo estoy dispuesto a formar gobierno, un gobierno dominado por Rusia. Entonces creo que va a haber esta inestabilidad permanente y va a haber ahí una guerra de guerrillas, una resistencia parecida, aunque son países muy distintos, a la que hubo en Afganistán. No se nos olvide que la Unión Soviética, parte de su caída fue por su invasión a Afganistán. Entonces creo que Putin ha tomado una decisión absolutamente catastrófica y que creo que probablemente si los ucranianos no eran muy nacionalistas, y reconozco por supuesto las diferencias entre varias Ucranias, las de Ucrania occidental, Ucrania oriental, la influencia rusa, por supuesto todo esto existe, ¿sí? Creo que probablemente ahora Ucrania se hará más antirrusa. Creo que el mundo se ha realineado, Fuensanta. O sea, hay mucho más, o sea, Rusia está mucho más aislada de lo que estaba hace 2 meses. Creo que hay realineamiento internacional y realineamiento dentro de los países. Finalmente los demócratas y los republicanos se están poniendo de acuerdo en algo y entonces ya están autorizando cosas que no habían autorizado con tal de oponerse al expansionismo ruso. Me parece que el país que tiene la clave es China. Me parece que China puede tener la clave porque China le puede dar toda la salida financiera a Rusia, el tema de las sanciones que mencionaba Cristina y que es lo que tú me preguntas, pues puede o no funcionar, la verdad, si China quiere, o no quiere, o hasta donde China quiera o no quiera. Claro que eso le puede costar mucho dinero a China. La economía rusa no es una economía muy grande, es un poco más grande que la de México. Pues en 20 años, o 30 desde el fin de la Unión Soviética, pues la economía rusa no es una economía boyante. No se compara con, no digamos, con la economía de Estados Unidos. Es un poquito más grande que España. Entonces, pongamos también esto en perspectiva. Si China, que yo creo que debe de estar muy preocupada con la, digamos, ampliación de este conflicto, no creo que esté complacida China, no creo que le conviene a sus intereses fundamentales que este conflicto militar continúe y sobre todo que pueda expandirse a países vecinos, no creo que China le favorezca. Hoy sabemos que hay consultas China-Estados Unidos sobre este tema. También sabemos que se reanudaron las pláticas Rusia-Ucrania y vamos a ver pues qué sale. Pero ya llegamos a la cuarta semana de la guerra y no se ha resuelto. Estamos viviendo un momento extraordinariamente complicado para el mundo. Yo deseo firmemente que China tome una posición más constructiva y que siendo el único país que puede convencer a Putin de detener esta guerra, prevalezca pues el buen sentido, prevalezca la paciencia china, prevalezca la sabiduría china de muchos miles de años
y que eso nos ayude a todos. Creo que China le puede convencer a Rusia de sálvate antes de que realmente pierdas mucho más. Ya sabemos que Rusia está acostumbrada a las grandes guerras, pues ganó la Segunda Guerra Mundial, fíjate nada más. O sea, por supuesto, y pueden pasar, pero también creo que eso no le conviene a Rusia, a China. Creo que China está preocupada de ver que Rusia no ha podido dominar a Ucrania en 5 minutos como pensaba que lo podía hacer. Y probablemente, ojalá, haya buenos desarrollos esta semana. Las sanciones, estoy de acuerdo con Cristina, van a tener este impacto muy limitado. En 2014 yo estaba en Italia de embajador y recuerdo, Italia y Rusia tienen una relación económica muy importante. Cuando vinieron las sanciones comerciales, gran parte del comercio ítalo-ruso pues dejó de tener lugar. Súbitamente surgió que había un gran comercio Italia-Serbia. Entonces, con eso lo que te quiero decir es que el comercio puede ser fácilmente desviado. Probablemente las sanciones financieras, esas sí son más pesadas. Y si se mantienen, yo sí creo que Rusia puede enfrentar enormes problemas si también China dice, yo no te voy a ayudar con eso, porque la verdad te estás portando como un niño malcriado. Y eso no me conviene, vámonos con más calma. Sí, vamos a cambiar al mundo, vamos a un mundo multipolar, pero no puede ser a golpes que nos pongan en peligro a todos. Ese es mi comentario, pensando. Muchas gracias, embajador Ruiz Cabañas. Embajador Sergio Ley, me parece aquí que Miguel dijo cosas muy importantes, desde luego también la doctora María Cristina, pero sobre todo dijo que Rusia puede ser realmente un gran perdedor de esto, aun cuando gane esta batalla. Y curiosamente, de las personas aquí presentes, el único que ha sido embajador en un país de corte comunista ha sido usted, embajador. Entonces, embajador Ley, yo quisiera que nos dijera realmente cuál debe o cuál se esperaría que fuera el papel de China en este conflicto, porque incluso usted y yo lo platicamos justamente, porque a mí me preocupa también, como nos preocupa a todos, ¿dónde se va a detener Rusia? ¿Dónde? Literalmente, ¿dónde se va a detener Rusia? ¿Sí? Y sí creo, como el embajador Ruiz Cabañas, como estoy segura de que lo cree la doctora Rosas y como lo cree usted, de que el único factor que puede ser, pues no sé si sea correcto el término, el fiel de la balanza es China. Efectivamente, Fuensanta, muchas gracias. Primeramente, pues también agradecer esta invitación al Colegio de San Luis. Embajadora, yo te agradezco también que me hayas invitado a este coloquio y también pues me honra muchísimo compartirlo con María Cristina, que hizo una espléndida exposición sobre el tema y sobre los orígenes de este conflicto y por supuesto compartir también este panel con Miguel Ruiz Cabañas, que lo conozco desde hace mucho tiempo, conozco su prestigio, conozco su carrera brillante en el Servicio Exterior Mexicano, así es que me honra mucho estar aquí en este panel. Efectivamente, y veando al tema toral que nos toca en estos momentos, efectivamente China puede jugar allí un papel sumamente importante. China sí, efectivamente está muy preocupada por el desarrollo de la situación. Es una situación que de ninguna manera hubiese querido que se hubiera desarrollado China. Hizo creo que sus mejores esfuerzos antes de que el conflicto llegara a estos niveles sobre la invasión. China ha estado muy preocupada, sobre todo sobre la invasión. También una preocupación mayor que tiene China es el hecho de que haya habido provincias rebeldes de Ucrania que se hayan declarado independientes y que Rusia las haya reconocido como tales.
o como países independientes, como entidades independientes, porque eso le afecta directamente al país, a China, sobre todo con el problema de Taiwán. Taiwán, por supuesto, para China y para los países que reconocemos la soberanía de la República Popular China como representante de todo el pueblo chino, es parte integrante del territorio chino. Y entonces la parte china insiste mucho en la integralidad de todos los territorios y de la autonomía de cada uno de los países. Está preocupada por la invasión de un país que era un país soberano, y está preocupada también por la escisión que se ha dado allí en este país, sumamente preocupada, porque esto puede dar lugar a que en un momento dado se diga que Taiwán es una provincia rebelde, por lo tanto cualquier país pueda reconocerlo como una provincia rebelde y darle el estatus que le está dando Rusia a estas provincias. Este es el principal problema que se presenta. Efectivamente, por otra parte, China tiene excelentes relaciones tanto con Rusia como con Ucrania. Son proveedores importantes de China, son clientes importantes. Claro, el comercio todavía está muy desbalanceado. Inclusive, pues con Rusia el comercio llega a los 140.000 millones de dólares anuales, y en el caso de Ucrania llega apenas a los 20.000 millones de dólares. Sin embargo, son importantísimos. Ucrania es un importantísimo proveedor de granos que son indispensables para la alimentación del pueblo chino, y lo mismo también Rusia es un importantísimo proveedor de energía, que también que si esta fuente de energía se cerrara, pues crearía un problema que paralizaría al país. Partiendo de estas premisas, hay el interés, por supuesto, de que China pudiera llegar a ser el mediador de este conflicto. Pero a pesar de que Ucrania ha pedido que China sea el mediador efectivo del conflicto, China espera que Rusia acceda a esa petición. Y mientras Rusia no acceda, pues no puede ser uno mediador si una de las partes no lo solicita o no está de acuerdo en que así sea. Porque por otra parte sabe perfectamente bien Rusia de que China conoce cuál es el meollo del conflicto que se debate aquí, puesto que un conflicto que sus orígenes los describió con mucha a plenitud y con mucha certeza la doctora María Cristina, y que, claro, ese es el meollo del asunto. Y también, pues claro, también el embajador Luis Cabañas lo describía también en cuanto a que la necesidad del espacio de seguridad que necesita Rusia. Y también otro problema que quiero recalcar aquí, que fue mencionado, es el hecho de que Rusia ha sido menospreciada tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos, y claro, el tamaño de su economía no corresponde al tamaño de su fortaleza militar. La único balance a la fortaleza militar de la gran potencia que es Estados Unidos es Rusia. No hay otro país que tenga que le pueda equiparar esa fortaleza militar. Sin embargo, el tamaño de la economía pues es una economía pequeñísima con respecto a la economía de Estados Unidos, o con respecto a la segunda economía más grande del mundo también, que es China. Entonces hay una dicotomía ahí muy fuerte, y eso propició que en muchos de los casos
fuera pues menospreciada o subajada en cuanto a sus necesidades de seguridad, tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos, y que promesas efectivamente que sí se dieron al desaparecer el Pacto de Varsovia. Se dio la promesa de que la NATO no iba a avanzar sobre los países que antes estaban dentro de su órbita, pero que fueron promesas que no se cumplieron justamente porque no se le dio el lugar que le correspondía realmente a esa fortaleza militar que aún tiene y que perdura por parte de Rusia. China lo sabe perfectamente bien, y entonces creo que en cualquier situación de mediación que hubiera lugar allí, tendría que tomarlo esto muy en cuenta. Por otra parte, y también China ha estado muy en contacto. Recientemente hubo conferencias, constantemente ha tenido conferencias el presidente Xi Jinping con sus contrapartes de Francia y Alemania, pues para tratar de coordinar una estrategia que pudiera también tener el respaldo de la Unión Europea. A pesar de que sí, efectivamente, la desaparición de la desaparición de la escena política de la señora Merkel ha dejado un gran vacío, pero que yo creo que la conjunción de los políticos actuales de la Unión Europea le pueden dar cierta unidad a las políticas que junto con China puedan crear y ser el factor que lleve a la mediación que se espera de China en este conflicto. Pero mientras Rusia no acceda a esa mediación, China se va a mantener absolutamente al margen. Por otra parte, la situación en China, pues sí, efectivamente puede crearle un problema muy, muy serio desde el punto de vista económico. Sí ha habido muchos contactos en cuanto a contactos de alto nivel entre China y los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos insiste en esta hostigación hacia China, y inclusive pues ha amenazado veladamente o muy directamente en algunas ocasiones de que si China respalda y no sigue las sanciones económicas que se le han impuesto a Rusia, entonces esas mismas sanciones se le van a aplicar a China, cosa que me parece a mí una desmesura y una amenaza pues que no creo que lleve a ningún lado. Sin embargo, más que agriar las relaciones o extender el conflicto hacia China, un conflicto en el cual pues China de alguna manera pues no tiene vela en el entierro, pero sin embargo, dada el clima de político que existe en Washington, de constantemente estar hostigando a China, pues podría ser allí una situación que pudiera involucrar a China, que pudiera Estados Unidos involucrar a China en las sanciones económicas en caso de que China no aplicara sanciones económicas contra Rusia de una manera muy formal y estricta. China ha dicho que no va a aplicar sanciones económicas contra Rusia, lo ha dicho muy abiertamente, que seguirá comprándoles petróleo, que seguirá comprándoles gas, que les es indispensable, y que en la medida en que que Rusia tenga disponibilidad de venderle trigo, como lo hacía en el pasado, seguirá comprándole, y sabe perfectamente bien que el suministro de trigo que estaba esperando de Ucrania no va a ser posible, puesto que
prácticamente todas las cosechas que pudieran pensarse de allí, pues cuando menos en este año las dan por perdidas y por lo tanto no van a tener excedentes para que puedan ser exportables, y va a haber ha habido una acción importante por parte de China, de acciones humanitarias, y ha hecho unos puntos de acciones humanitarias que espera que toda Europa la siga para que el problema de la guerra pues no sea un problema que afecte mayormente a todo el continente europeo. Sí, China está preocupada por la inestabilidad en Europa, puesto que Europa es el socio número uno, el socio comercial número uno de China, y con mucho es el número uno. Y está esperando y espera que esto sea un punto que propicie una seguridad real para todo el continente europeo, no solamente para solucionar este conflicto, sino que esto llegue a un acuerdo que sea perdurable y que sea ejecutable, pero que sea realmente el punto de partida del cual se le dé seguridades a todas las partes que pueden estar en conflicto para que, Que quiero oír la visión de México sobre esto. bueno, entonces, Un segundo, por favor, ahorita entramos a esa parte. Gracias. ok. Adelante, embajadora. No, embajador, termine usted su idea y ahorita seguimos. Termine usted su idea, por favor. Bueno, no, es que lo que China pretende es que se llegue ya a una solución definitiva del conflicto europeo, para evitar que futuras situaciones, por falta de una seguridad militar para todas las partes involucradas, puedan ser focos de conflicto en un futuro. Gracias, embajador. Bueno, me quedo con tres cosas que me parecen fundamental. Me quedo con todo, pero con tres cosas que usted ha dicho, embajador, que me parece fundamental tener presente cuando hagamos cualquier tipo de análisis sobre esto. La primera es la sensación o el sentimiento ruso de que ha sido una potencia desplazada, desdibujada, vapuleada por Occidente y por los Estados Unidos fundamentalmente, aun cuando todos sabemos es el único país de la Tierra que se le podría enfrentar en cuestiones de armamento a Estados Unidos, ¿sí? O sea, una que no se le reconoce hasta cierto punto la gran transformación que operó en favor de una mayor seguridad en su momento y de una mayor estabilidad a nivel global. Porque eso también hay que decirlo, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, también me quedo con el hecho de que China es el factor estratégico de todo esto. Y yo esta mañana también, sin haberlo escuchado a usted todavía, pero nada más con pensar o con ponernos a ver cómo están las cosas y la constante, digamos, animadversión que ha habido en los últimos años entre Estados Unidos y China, que se ha manifestado en diversas maneras, pues sí, ahí China también está en una situación muy difícil, porque si China también interviene, puede ser también objeto de las sanciones comerciales por parte de los Estados Unidos y de los aliados a esta gran nación. Entonces creo que eso a nadie le conviene, no solamente a China, sino a nadie le conviene una cuestión de este tipo. Y la tercera cosa con la que me quedo es que tenemos o China o Occidente de alguna manera tiene que convencer a China de que realmente juegue el papel que le corresponde en esta nueva seguridad internacional. Creo que eso es muy importante, que se quede, que sea consciente de que ese papel pues le corresponde y que lo tiene que jugar en algún momento.
Y yo no lo voy a dejar descansar, embajador Ley, porque voy a mi siguiente pregunta. La posición de México, embajador, en este conflicto. ¿Una política exterior consecuente? Bueno, yo creo que Es pregunta. no, yo creo que no nos hemos puesto de acuerdo qué es lo que queremos realmente, porque si bien yo creo que era importantísimo condenar la invasión, porque yo creo que de ninguna manera eh, podemos estar de acuerdo en la invasión y en una guerra de tal brutalidad como la que se está llevando a cabo. Creo que en un principio no hicimos una condena consecuente, una condena contundente, y además creo que hubo cierta hesitación en cuanto a al respaldo que le dimos finalmente al consejo, en el Consejo de Seguridad, cuando ahora pues tenemos el privilegio de ser miembros no permanentes de ese Consejo de Seguridad. Eh, y pues creo que hemos tenido declaraciones contradictorias en ese sentido, porque por otra parte decimos que no vamos a poner sanciones económicas contra Rusia. No tenemos mucho comercio con Rusia, la verdad de las cosas. El poco comercio que teníamos se ha venido disminuyendo gradualmente. No nos vende petróleo, no le vendemos nosotros tampoco petróleo. Así es que eh, realmente no tenemos más que respaldo político en algún momento dado que podríamos darle, y que espero que no se los demos en este sentido, y que tengamos en última instancia pues una posición neutral, si no es que condenatoria realmente, porque realmente creo que para nosotros resulta brutal la invasión de un país que es un país soberano y que tiene una tradición, si bien étnica con el otro país, pero que no lo justifica de ninguna manera que sea invadido por el otro, a pesar de que tengan eh, pues esos vínculos étnicos e históricos que siempre ha habido entre los dos países. Sería tanto como que China en estos momentos pretendiera pues anexarse a pues a países que fueron parte de su territorio, pero que como Mongolia, que está al norte y que era hasta 1923, Mongolia era parte del territorio chino, desde que Genghis Khan conquistó el resto de China, pero que gracias a la Unión Soviética se creó este estado pues que quería como estado colchón, necesitaba la Unión Soviética para no tener una frontera tan larga con China. Y que ahora en estos momentos quisiera China pues apropiárselo con una invasión. Claro que esto me parecería, y a todas luces sería absurdo, tanto para China como para todo el resto del mundo, de que quisiera hacer una invasión simplemente porque había un hecho histórico o un vínculo étnico con este país en el pasado. Muchas gracias, embajador. Embajador Ruiz Cabañas, México como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en este momento, ¿no podría hacer algo más México que lo que ha hecho como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad en este momento tan importante, tan determinante para la seguridad internacional? Embajador Ruiz Cabañas. Se nos fue de la... Perdón, aquí estoy, es que pensaba
No me di cuenta que apagué mi micrófono y a veces mi cámara para que tener menos problemas con la transmisión, embajadora. Sí, Ya gracias. prendí mi micrófono. Muy Te bien. decía, yo creo sinceramente que el gobierno de México ha tenido dos posiciones, así, con lo cual ha sido bastante ambigua cuál es su posición. Por una parte tenemos una posición, la verdad lo quiero decir, y reconocimiento a la diplomacia mexicana impecable. O sea, impecable en el sentido de no hay un conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que hay es una invasión de Rusia a Ucrania y con base en la Carta de la ONU y el derecho internacional, pues no hay para dónde hacerse, no hay por qué equivocarse. Esa invasión se dio y se aplica la Carta de la ONU, donde se le pide a Rusia, después de condenar enérgicamente su invasión, pues que cese las hostilidades, que abandone el territorio de Ucrania, que respete su integridad territorial, etcétera. Y esa posición fue expresada por nuestro embajador en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, fue también expresada por el canciller aquí en México digamos, en un tuit que él mismo subió, fue también secundada por la subsecretaria de Asuntos Multilaterales en Ginebra al discutirse las repercusiones o consecuencias en derechos humanos de esta invasión. Así es como funciona la ONU y así debe funcionar, y creo que la posición mexicana ha sido digna, vertical, clara, ¿no? Donde tengo que decirlo, y no lo digo, o sea, no, con entusiasmo, lo digo más bien con pena, es que pues ha habido expresiones del presidente tratando de poner a los dos países como si fueran una guerra, como si fueran contendientes, cuando lo que ha habido es una invasión de uno al otro. Y no, a mí me parece que es injusto y francamente inmoral pedirle a un país que sí fue invadido por otro que por favor cese las hostilidades, que por favor se ponga de acuerdo con el invasor. Pues eso es mucho pedirle a un país. Entonces, creo que el presidente ha sido incluso crítico de los observadores que dicen que aquí lo que ha habido es una invasión. Entonces, a veces ha metido un poco de ambigüedad hasta dónde llega la posición de México. Yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que México no debe enviar armas a Ucrania. No, pues no, yo estoy de acuerdo, no es la posición de México. Lo que México debe hacer es lo que ha estado haciendo y quizá algo más. Deberíamos, a mi modo de ver, digamos, ser más robusta nuestra ayuda humanitaria a Ucrania. Es el país agredido. Entonces, y hay muchas maneras de hacerlo, embajadora. No tenemos que mandar un equipo de cascos azules mexicanos a Ucrania, no tenemos que mandar a las empresas mexicanas a que directamente entreguen alimentos o equipos médicos. No, lo podemos hacer a través de las propias instancias de Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos o el ACNUR, ¿no? La Agencia para Atención de Refugiados, o incluso la Cruz Roja. En fin, hay muchas instancias internacionales bien establecidas. Pues México sí podría dar mayor asistencia humanitaria de la que ha dado hasta este momento. Yo creo que nunca es tarde, ojalá lo hagamos y que mantengamos nuestra posición de principio, literalmente de los principios de la Carta de la ONU, que son los mismos de la política exterior de México, y que nos mantengamos en eso. No creo que México deba, en este momento por lo menos, meterse al tema de las sanciones. A mí se me ha dicho, no, es que México sí sancionó a países en otros momentos. Sí, claro que yo sé cuáles. Corea, Corea del Norte me refiero, después de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad, que son obligatorias, y donde se dictaron sanciones a Corea del Norte por su política de desarrollar armas nucleares y misiles y amenazar a los países vecinos. Y México, acatando la carta, estaba obligado a aplicar esas sanciones. Hay un caso interesante que es Sudáfrica del apartheid. En esa época, sí es cierto, México aplicó sanciones, pero también fue después de que una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sugirió y recomendó a los países adoptar sanciones o sancionar a Sudáfrica por su política de apartheid. Cortamos el comercio, cortamos, digamos, ya nos reconocimos al cónsul honorario que tenía Sudáfrica en México, y México ya no tuvo un cónsul honorario en Sudáfrica, porque eso es lo que había en esa época, no había más. Pero hubo una recomendación de la Asamblea General de la ONU. Aquí todavía ni el Consejo ni la Asamblea han llegado a ese nivel. Y yo siempre pienso que México debe ser muy cuidadoso al aplicar sanciones a cualquier país que no estén respaldadas por un órgano internacional, sea el Consejo de Seguridad y, en casos excepcionales, una recomendación de la Asamblea General. Gracias, embajador. Dos preguntas para ustedes. La primera es, vamos a ir un poquito más de tiempo, estamos bien con ustedes en el tiempo. Y dos, si quieren dar una oportunidad también para preguntas de las personas que tenemos como audiencia. Bueno, pero todavía no terminamos el panel. Gracias, embajador Ruiz Cabañas. Entonces, nos tenemos que... También los mexicanos como ciudadanos, no nada más como gobierno, escuchar este llamado a una mayor solidaridad con el pueblo de Ucrania a través de víveres, a través de pues muchas cosas, muchas necesidades que están surgiendo todos los días a partir de esta ocupación de Rusia del territorio ucraniano. Me congratulo, como dijera mi muy querido canciller Solana, me congratulo de escuchar que efectivamente los embajadores de México están, y la doctora María Cristina Rosas está de acuerdo conmigo en que esto no es una guerra, es una ocupación de una nación muy poderosa, por lo menos bélicamente, a un país que, como todos los países, tiene derecho a la autodeterminación y al respeto a su soberanía. Entonces creo que es una ocupación flagrante, pero no puede ser bajo ningún contexto una guerra como tal, porque la guerra generalmente es entre iguales. Lo demás es una ocupación, es una violación además al derecho internacional muy fuerte. Bueno, yo quisiera preguntarle ya para ir cerrando, ya dijimos que China va a ser el factor fundamental para equilibrar la balanza, para equilibrar el contexto internacional. Pero ahora yo quisiera ver la paz y la seguridad internacional para el futuro inmediato, doctora Rosas. Claro, con todo gusto. Bueno, el tema de la paz y de los escenarios tiene que pasar por el desenlace de esta contienda. Todavía no vemos un desenlace. Es positivo que haya negociaciones entre las partes, pero esto no ha estado acompañado de un cese al fuego. Entonces, yo creo que vamos a tener que esperar a que haya victorias militares más contundentes. Yo creo que el tema de Kiev, si Rusia logra tomar Kiev, en breve pues estará en una posición de poder que le permitirá ir a la mesa de las negociaciones y plantear sus términos. Si se sigue prolongando la guerra, pues el desgaste obviamente será mayúsculo, la devastación en Ucrania será mayor y, por supuesto, el descrédito de Rusia también será mayor. Ya se hablaba de que Rusia pues ha perdido mucho en términos de imagen y de capacidad de gestión en los asuntos globales. Se hablaba del aislamiento que está viviendo. Pero entonces tendríamos que esperar al desarrollo del conflicto. Efectivamente, Rusia había calculado que encontraría poca resistencia en Ucrania y que podría controlar al país fácilmente. Esto no se ha dado, va a tener que esperar a mayores victorias militares. Por el lado del proceso de paz que podríamos ir anticipando, sí coincido en que China podría ser el fiel de la balanza y también Europa. No quisiera dejar pasar, doctora, el hecho de que cuando tuvimos el asunto del Donbass y de Luhansk y de Donetsk, Europa acompañó el proceso de negociación, lo que fueron los protocolos de Minsk entre Ucrania y Rusia.
Fue Merkel, fue Macron, quienes acompañaron el proceso de paz, un proceso de paz que además fue violado por ambas partes y que no terminó de cumplirse. La última vez que se reunieron las partes alrededor del proceso de Minsk, pues fue en 2019 y de eso ya hace un ratito, ¿no? Pero lo que yo rescataría del proceso de Minsk es que tiene que haber un acompañamiento. Y yo creo que la parte más afectada en esta guerra, aparte naturalmente de Ucrania y de Rusia, por supuesto, es Europa. ¿Por qué? Porque Europa está recibiendo los refugiados. Ucrania está expulsando personas no vacunadas, digo, este tema no se ha tocado, pero Ucrania tiene la tasa de vacunación COVID más baja de Europa. Entonces, el COVID no ha terminado, esto sería importante marcarlo, porque también aquí los temas de los medios de comunicación creo que son por modas. Antes era la pandemia, ahora es Ucrania. La realidad es que Ucrania no está vacunada, tiene la tasa, creo, del 34% de la población no está, que solo está inmunizada y el resto no. Entonces, en momentos en que vemos una ola muy fuerte en Europa, digo, en China ya tienen serios problemas otra vez con COVID, pero en Europa no lo han resuelto. Cito el caso de Alemania, 5 millones de casos y 5.000 muertos en los últimos 28 días. Pues eso nos habla de que están muy lejos de haber superado la crisis, y la migración de personas sin vacunar a Polonia, a Hungría, a Rumania, lo único que puede hacer es empeorar el escenario epidemiológico de Europa. Y eso es algo en lo que tendrá que trabajar Europa. Entonces, Europa, lo voy a decir de manera muy coloquial, está recibiendo los fregadazos directamente. Está recibiendo refugiados, está recibiendo críticas por darle prioridad a refugiados ucranianos sobre otra serie de refugiados que buscan entrar a Europa. Hablo de los de Medio Oriente, hablo de los del continente africano, que les están diciendo, espérense tantito porque ahorita la prioridad es Ucrania, y esto hace ver muy mal a Europa a los ojos del mundo, porque Europa es la promotora de los derechos humanos, es la que regaña a México por la situación de los periodistas. Entonces, ¿con qué cara le dice al mundo? Estoy velando por los refugiados ucranianos, pero que me esperen tantito los africanos y los de Europa Oriental. Entonces, vaya, está muy comprometida la cara de la Unión Europea en esta crisis. Es muy prioritario para ellos resolverla, y también me estoy temiendo, doctora, que se puede dar un colapso o una decisión fuerte entre Estados Unidos y Europa, porque Estados Unidos bien que mal empujó a esta crisis. Fue Estados Unidos, fue Biden, y creo que es importante aclarar, Biden tiene una fuerte desconfianza sobre Zelensky, porque cuando Trump fue presidente en 2020 le hizo una llamada a Zelensky. Zelensky le dijo a Trump, quiero que me levantes las sanciones de armas porque siento miedo por mi seguridad, le temo a Rusia. Levántame las sanciones de armas y mándame armas. Y Trump le dijo, sí, cómo no, pero quiero que me hagas un favor. Quiero que me des información sobre el hijo de Biden que me permita incriminar al candidato demócrata a la presidencia. Entonces Zelensky conspiró contra Biden. Entonces Zelensky no es, digamos, muy bien visto por Joe Biden. Biden recuerda este incidente y bueno, de todas maneras Biden empujó a Zelensky en términos de tú resiste, no claudiques, no le hagas caso a Rusia, sigue adelante, no negocias, etcétera. Y lo mismo le dijo a Europa. Y entonces a ambos los colocó en una situación verdaderamente complicada. Digo, esto no exime, por supuesto, la responsabilidad que tiene Rusia en esta crisis, pero sí quisiera señalar que Europa se está llevando lo peor, y esto podría llevar a una fractura de la OTAN, tanto que se ha hablado de que Rusia cohesionó a la OTAN. Yo no estoy tan convencida. La OTAN ahorita está sufriendo, vemos al señor Stoltenberg, al secretario general, todo compungido. Se ve muy mal el señor cada vez que hace una conferencia de prensa. No saben qué hacer, porque saben que si algún país de la OTAN, Polonia trae muchas ganas, ataca a Rusia, eso ya generaría un conflicto mayor. Entonces, están como que muy atados de manos, y todo tiene que ver con las decisiones que ha tomado Estados Unidos en la OTAN. Entonces, lo que podría pasar es que Europa diga, ¿sabes qué, Estados Unidos? Ya nos metiste en demasiados problemas, vamos a separarnos, y en este sentido Europa sería quien tutelaría junto con China el proceso de paz. Yo veo muy plausible este escenario. Evidentemente creo que uno de los grandes perdedores, aparte de Rusia, es Estados Unidos. Estados Unidos no solo ha perdido
capacidad de gestión de los asuntos mundiales. Estados Unidos corre el riesgo de ser rebasado en esta crisis por los impactos que la crisis está teniendo en sus aliados, crisis que Estados Unidos no está calibrando debidamente. Muchas gracias, doctora. Bueno, lo que usted acaba de decir, pues sí es muy grave, porque efectivamente con este escenario internacional, pues sí, la gran potencia del siglo XX, la gran potencia digamos, ganadora de la forma al final de la caída del muro de Berlín, efectivamente ya no está siendo un interlocutor válido para la paz mundial. Nada más eso está pasando, ¿no? Entonces, esto sí me parece muy grave. Embajador Ruiz Cabañas, los organismos internacionales y su función en esta búsqueda de la paz y la seguridad internacional. Yo creo que los mecanismos son los de siempre, embajadora. Está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con sus capacidades y sus limitaciones. La más obvia es el veto que tienen los 5 miembros permanentes y que Rusia ejerció como eran, digamos, natural y esperable una vez que se presentó un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad. Ese mismo poder no existe en la Asamblea General y por lo tanto en la Asamblea General sí se aprobó una resolución que pues aisló prácticamente a Rusia de todo el mundo. Hubo 35 abstenciones, sí, sobre todo de países africanos y algunos latinoamericanos. No me deja de parecer interesante que ningún país de América Latina, ninguno, votó en contra de la resolución. Solamente hubo 5 países: Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte, y siempre se me olvida el quinto, pero bueno, pues el que sea. Siria. Entonces digo, o sea, creo que política y diplomáticamente Rusia sí quedó muy aislada. Claro que se abstuvo China y qué bueno que se abstuvo para que poder mantener una interlocución con las dos partes y poder eventualmente tratar de, si se puede, de tener un papel de mediador. Creo que los otros organismos internacionales están respondiendo, digamos, conforme a sus mandatos y sus supuestos. El Consejo de Derechos Humanos también ya aprobó una resolución con el voto favorable de México para crear un mecanismo internacional en el que dé cuentas Rusia de las violaciones de derechos humanos que está cometiendo en Ucrania. Por cierto, esa resolución fue impulsada sobre todo por los países europeos, no por Estados Unidos, sino por los países europeos. Entonces, yo la verdad es que creo que aquí sí discreparía de la doctora Cristina. Yo no creo que vaya a haber un divorcio entre Europa y Estados Unidos. Creo que en efecto no quieren ir, por supuesto, a la guerra, no quieren que se expanda el conflicto. Creo que sí están verdaderamente angustiados de que se expandiera a Polonia o etcétera. No creo que vaya a ser ningún país de la OTAN el que dispare primero, por decirlo así. Al contrario, creo que realmente no quieren que Rusia vaya a continuar su agresión más allá de Ucrania y que pueda atacar a las repúblicas bálticas o que pueda atacar a Polonia. No sé, creo que vamos a estar esta semana en el escenario más peligroso por los precisamente ataques que ya se dieron en la frontera occidental de Ucrania, a 10, 20 kilómetros de la frontera con Polonia. Y sí creo factible que Rusia, que ya por lo menos verbalmente advirtió a Suecia y a Finlandia que no se unan a la OTAN, pues pudiera en algún momento sentirse tentada a hacer algún ataque a las repúblicas bálticas. Sería absolutamente terrible, absolutamente, o sea, estaríamos entrando a un conflicto, pues, digamos, de pronóstico reservado. Sería algo muy parecido a una gran guerra mundial. Entonces, no hay que olvidarse de que, y claro que Rusia tiene armas nucleares y algunos países europeos, 2 de ellos tienen armas nucleares, pero
pero vamos, no es un escenario que yo vería factible, pero sí veo un escenario donde se pudieran haber, digamos, escaramuzas cerca de la frontera de un país miembro de la OTAN, y eso sí nos lleva a otro escenario completamente distinto al que estamos viendo en este momento. Muy bien. Muchas gracias, embajador Ruiz Cabañas. Embajador Sergio Ley, si fuera tan amable de cerrar digamos, esta conversación y ustedes estarían dispuestos. Son las 12:20 según mi reloj. ¿Estaríamos dispuestos hasta el 12:45 para tener preguntas del público? Pregunto, doctora, embajador Sergio Ley, embajador Ruiz Cabañas. Sí, por mi parte no hay problema. No problema. Muy bien. Muy bien, entonces, Estamos embajador listos. Sergio Ley, si le parece, yo quisiera que cerrara un poco con todo esto que ha dicho la doctora Rosas, el embajador Ruiz Cabañas, antes de dar ya la palabra a las personas que esta mañana nos han hecho favor de acompañarnos. Gracias. Sí, cómo no, muchas gracias, embajadora. Bueno, creo que sigue China, pues, impulsando una solución al conflicto ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, pues ha presentado allí un proyecto allí de 8 puntos que yo destacaría simplemente el primero y el octavo, porque los demás puntos se refieren pues a cosas muy sabidas como la seguridad no la seguridad, sino más bien los el conflicto humanitario que se puede desatar, etcétera, etcétera, con el conflicto, con esta invasión. Pero del primer punto yo destacaría que China insiste en la soberanía y la integralidad de los países, lo que se refiere pues justamente a que esta es una invasión que es absolutamente inadmisible para la comunidad internacional, puesto que se está violando la soberanía de un país y la indivisibilidad de ese mismo país. El punto número 8 se refiere al que, decía yo de que son los puntos que quiero destacar aquí en este seminario o en esta mesa. Es el que se refiere a que es importante que para la solución del conflicto se tome en cuenta las necesidades y las peticiones que ha hecho Rusia de tener su propio espacio de seguridad. Y ese espacio de seguridad pues significa que, por supuesto, ningún país limítrofe, excepto pues los que ya están y que son realmente 3 países, que son los países bálticos, pero que Ucrania de ninguna manera pueda ser objeto de una alianza militar con Occidente. Y esto lo llaman, pues que se debe de darle el espacio de seguridad que está requiriendo Rusia. De otra manera, pues va a ser muy difícil llegar a una solución al conflicto o alguna situación de paz en estos momentos. Creo que estos puntos, digo, me parece razonables. Ojalá que se siguieran y que se tomaran en cuenta para cualquier acción que pudiera emprender el Consejo de Seguridad, y que fueran puestos sobre la mesa para cualquier situación en la cual se involucrara ya una verdadera negociación para llegar a una situación de paz y que cesaran las hostilidades que se están realizando ahorita en estos momentos y que realmente tienen preocupado pues a todo el mundo, principalmente a Europa. Efectivamente, yo coincido totalmente con la doctora Mara Cristina en el sentido de que el ente más perjudicado de este conflicto pues es Europa, y mientras no se llegue a una solución definitiva
en el conflicto, Europa va a seguir estando en una situación muy delicada porque este conflicto u otros conflictos en el futuro podrán seguir suscitándose si no se llega a una solución negociada, pero que sea realmente buena y aceptable para todas las partes, principalmente pues para Rusia, que es aquí una de las partes en conflicto. Muchas Muchas gracias. gracias, embajador Sergio Ley. Bueno, ahora sí abrimos un espacio para las preguntas del público. Si quieren hacerle alguna pregunta a cualquiera de los tres o a los tres. Y nada más tenemos ahorita de momento, bueno, varias felicitaciones, pero tenemos una pregunta que es, perdón, porque voy a estar aquí asistida por una becaria de investigación, por la maestra Nereida Cervantes, porque no puedo ver yo en este panel, en esta pantalla, las preguntas, ¿sí? La pregunta que está aquí en vivo es, ¿cuál es el nivel de intercambio comercial con Rusia? Me imagino es mínimo, dice algún... ¿Quién quiere responder eso? ¿Cuál es el nivel de intercambio? Aunque ya lo dijeron los embajadores y la doctora Rosa, ¿cuál es el nivel de intercambio comercial con Rusia en este momento? Universidad de México. Embajador, sí, con México. ¿Quiere usted contestarlo o prefiere que lo conteste el embajador Ruiz Cabañas? Como ustedes quieran. Yo tengo un dato ahí del comercio. En este momento es una cifra que no llega, el comercio total, tanto importaciones como exportaciones, no llega a 4,000 millones de dólares. Pues sí, es muy baja. Sí, es una cifra muy pequeña, 4,000 millones de dólares, sí. ¿Usted sabrá o sabrán de qué básicamente, además de gas? Bueno, tenemos gas efectivamente y antes estábamos comprándoles, estábamos vendiéndoles carne, pero esas dejaron de exportarse por cuestiones sanitarias en Rusia que desconozco. Pero eso es prácticamente todo lo que... Sí, muy bien, muchas gracias. Los fertilizantes Perdón. también. Fertilizantes también. Ajá, muy bien. Es una de las razones que de hecho mencionó el presidente de México para no aplicar sanciones, que porque los fertilizantes son muy importantes para el sector agropecuario. Sí, muy bien. ¿Algo que quiera agregar, embajador Ruiz Cabañas? Bueno, que tradicionalmente, embajadora, no, la relación económica México-Unión Soviética y ahora con Rusia, pues no es significativa en términos cuantitativos, pero en términos cualitativos puede haber ciertos bienes que para nosotros sean importantes o para ellos sean importantes, como por ejemplo fertilizantes, ¿sí? Sí, puede ser. Últimamente hay que recordar que también se desarrolló la diplomacia de las vacunas. Entonces, ha habido un acercamiento México-Rusia, sí, claro, por las vacunas, y Rusia supo ofrecer, pongo en buen precio, pero sobre todo a tiempo, en vacunas que han beneficiado pues algunos millones de mexicanos, cosa que yo creo que hay que siempre agradecerle a quien te ayuda en el momento en que lo necesitas. Claro. Y ya. Muy bien. Sí, un hecho inédito, por cierto, en este país, en el que tuvo que actuar el canciller Ebrard por encima de la cabeza del sector, que hubiera sido la Secretaría de Salud. Bueno, es un hecho inédito y efectivamente esto nos abre una nueva puerta de la diplomacia sanitaria o de la diplomacia de las vacunas, ¿no? Quién sabe qué otras cosas veamos en cuestiones sanitarias en los próximos años, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del público. Bueno, felicitaciones, ¿Sí? Saludos, y María José Álvarez hace un comentario, dice, embajador, pero Zelensky y la OTAN tienen mucho que ver y me parece que Zelensky no está promoviendo el cese de las hostilidades. Me parece más bien que su actitud es bélica desde que pide apoyo militar. Sí, sí, la postura del presidente.
que les parece a algunas personas que está al pedir apoyo militar, lejos de pensar en el cese de las hostilidades, está pensando en seguir manteniendo esta guerra o esta ocupación a pesar de lo desigual de los ejércitos. No sé cómo lo vean ustedes. Bueno, oye, pues, Yo, a ver, en fin, yo soy quizá yo muy creo que ortodoxo, cualquiera se quiere embajadora, pero defender. hay una cosa que se llama el derecho a la legítima defensa. Pues sí, O sea, el claro, artículo 51 de la Carta de la ONU, claro, o sea, reconoce y consagra el derecho a la legítima defensa, por cierto, individual o colectiva de los países. Repito, yo no estoy a favor de que México aplique sanciones por lo que ya dije, ¿no? No me parece que sin que haya un órgano internacional que recomiende o dicte sanciones, México no debe entrar en ese nivel. Pero también sí hay que reconocer el derecho de Ucrania a su legítima defensa. Es como si a mí se me meten unos, perdón que diga, unos invasores a mi casa armados y yo le grito al vecino que me ayude, pues yo creo que sí tengo derecho a que, o sea, a pedirlo, ¿no? Y no creo claro. que yo sea belicista por eso. Estoy defendiéndome de un ataque armado. Yo creo que eso habría que comprenderlo así. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿hay más? A ver, perdón. ¿Consideran que la postura del presidente Obrador con Europarlamento incide en el conflicto? Embajador Ley, que si consideran que la postura del señor presidente de México incide o abona al conflicto con el continente, digo, con el Parlamento Europeo. No, pero sí, de alguna manera a los ojos europeos, pues nos baja la calidad, nos baja el prestigio que ha tenido México en ese sentido, sin duda. Creo que fue unos comentarios bastante duros hacia nuestro país y sí que estamos resultando muy afectados con con ese prestigio que teníamos antes, si bien un poco abollado, pero de todas maneras un prestigio que no se había mm, llegado a estos límites que se ven ahora, ¿no? Entonces, pero no creo que esto tenga nada que ver ni haya una influencia dentro del conflicto que en estos momentos es materia de este seminario, que es con la invasión de Ucrania. Yo tampoco lo creo, si se me permite mi opinión, embajadora Fuenzanta. Claro, por favor. Tampoco creo que incida. Creo que son dos cosas separadas, pero sí, al igual que embajador Ley, la verdad es que lamento no la resolución del Parlamento Europeo, eh, eh, pero sobre todo la respuesta del gobierno de México. Les voy a decir por qué. México aceptó, y no solo aceptó, impulsó en 1945 la tesis de que las violaciones de derechos humanos donde ocurran son un asunto de interés de la comunidad internacional. Nosotros tenemos ya en la Constitución desde el año 2011 una como principio Reforma. de política exterior, Sí. a través de esa reforma, la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Entonces, la tesis de que los derechos humanos son un asunto absolutamente interno y que cualquiera que opine comete un acto injerencista, la verdad es que México nunca ha acompañado esa tesis y no la podemos sustentar hoy. Sinceramente, eso es lo que creo. Creo que el gobierno de México lo que debió haber dicho, como decíamos normalmente en estas situaciones, número uno, coincidimos con la preocupación expresada por el Parlamento Europeo por violaciones de derechos humanos en México. Somos los más preocupados, angustiados y dolidos porque estas situaciones se presenten en nuestro país. Nos duelen enormemente los asesinatos de periodistas defensores de derechos humanos. Por eso estamos embarcados en el fortalecimiento del mecanismo
federal de protección a los derechos humanos de los periodistas, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, y vamos a aumentar nuestras capacidades. Creo que esa es la posición que México siempre debe decir. Los europeos lo saben muy bien, no están exentos de violaciones de derechos humanos. En sus países se presentan situaciones muy complicadas, por ejemplo, con los migrantes, ya nos hablaba de este tema nuestra amiga, la doctora Cristina, los migrantes, la xenofobia, el racismo y otras prácticas que, pues la verdad, parecen como la trata de personas, para no ir más lejos, pues son como formas modernas de esclavitud, y esto ocurre en muchos países europeos. Nadie está exento de que ocurran violaciones a los derechos humanos. Eso es normal, digamos, no es normal, así es. Lo importante es la respuesta. Entonces, yo creo que hay que reafirmar que nuestro deseo es erradicar cualquier violación de derechos humanos y seguir hacia adelante. Espero que esto no siga, no le creo que le hace ningún bien a México, sí creo que distancia a México de la Unión Europea, 27 países, 450 millones de habitantes. Hay que recordar que los diputados europeos fueron electos por sus pueblos democráticamente. No son burócratas, no son una organización criminal, no son una organización obscura. Son representantes de sus pueblos y hay que, creo, manifestar respeto. No es la primera vez que se manifiestan sobre situaciones en México. Esto hay que recordarlo. Lo hicieron con Acteal, lo hicieron desde luego con Ayotzinapa en 2014. Y entonces la izquierda se congratuló de que el Parlamento Europeo expresara juicios, hiciera recomendaciones a México en materia de derechos humanos. Hoy más bien han tomado una posición defensiva. Yo he visto cómo muchos gobiernos de México han estado bajo presión, pero al final la única respuesta, yo diría, que nos debe de honrar es la defensa de los derechos humanos bajo cualquier circunstancia. O sea, los derechos humanos son inalienables y no creo que México le favorezca su desarrollo democrático decir que nosotros no vamos a hablar o no vamos a permitir que nadie haga juicios sobre nosotros. Nosotros constantemente expresamos juicios en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, sobre la situación en otros países. Cuando nos asociamos con la Unión Europea, y aquí está el embajador Ley que se acordará, en el acuerdo de 1999 que entró en vigor en el 2000, pues ahí aceptamos que este era un tema de legítimo interés para ambas partes, la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos. En ese sentido, la Unión Europea, y no la Unión Europea, el Parlamento Europeo está actuando conforme a los pactos internacionales de derechos humanos y con base al tratado bilateral entre México y la Unión Europea. Eso es como creo que hay que verlo. Si no nos gustan algún pronunciamiento en esto, en párrafo, en esto, pues se lo podemos señalar y siempre podemos decir, mira, creo que aquí estás mal en esto, etcétera, pero compartimos el interés de la defensa de los derechos humanos. Esa es mi opinión. Muchas gracias, embajador Ruiz Cabañas. Qué importante lo que se ha dicho esta mañana, esta parte que hace el embajador, esta última parte, donde destaca la postura de México en materia de derechos humanos. Pues sí es fundamental que la recojamos, que estemos conscientes de que haya una tradición también de nuestro país, que ha habido una política exterior que ha sido impecable en muchos temas, y uno de los temas justamente ha sido que nosotros nos hemos preocupado como parte de nuestra política exterior en la promoción, resguardo y tutelaje de los derechos humanos. Hemos tenido, como bien lo señala el embajador Ruiz Cabañas, en otro momento nosotros hemos sido quienes ha llamado la atención sobre alguna situación de derechos humanos que no corresponde
al espíritu de la Declaración Universal y a todas estas nuevas medidas que se han hecho a partir de muchos años, que es justamente la posición que México guardaba en el caso del apartheid. Sí, nosotros durante muchísimos años fuimos y lo manifestamos en todos los organismos internacionales de cualquier manera, cómo nos opusimos, cómo estuvimos en contra de precisamente el apartheid, hasta que el apartheid desapareció, afortunadamente, y eso habla, como habla en otros casos, donde también nos hemos manifestado de manera muy fuerte a favor de la promoción de los derechos humanos, y creo que esa debe de ser la forma en que México siga asumiendo su postura en materia de política exterior en el tema. Bueno, yo tengo otra pregunta. Esta sí es para la doctora María Cristina Rosas, porque creo que nos va a contestar muy bien esta pregunta. ¿Qué rol, así está, no me gusta a mí la palabra, el anglicismo, pero qué rol juegan las redes sociales en el caso de la ocupación de Rusia de Ucrania, doctora? Bueno, se ha hablado mucho del bloqueo informativo en este conflicto. Google y otras empresas, Facebook, empezaron a bloquear cuentas de los medios de información rusos, de RT, de Russia Today y de Sputnik News. Y esto, vaya, ya habíamos visto indicios de esto. Yo me acuerdo mucho de cuando Trump ponía sus tweets y Twitter le borró su cuenta, ¿no? Que porque incitaba al odio y después del numerito en el Capitolio y todo lo que recordamos, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que en este conflicto, aparte de que estamos viendo un embargo de información, es decir, solo estamos escuchando una versión de los hechos, la de Occidente, ¿sí? Por otro lado, estamos viendo una cantidad de noticias falsas, o sea, hemos visto fotografías supuestamente de víctimas fatales que no corresponden a este conflicto, hemos visto escenas de combate que no corresponden a este conflicto, dichos y desdichos de participantes en la guerra. En fin, estamos inundados de información falsa porque ahora pues todo el mundo se volvió especialista en estudios eslavos y en la crisis ucraniana. Antes todos eran especialistas en epidemiología. Entonces, estamos en un momento muy delicado, doctora. A mí me parece que ahora tenemos un exceso de información y tenemos que hacer un enorme esfuerzo para discriminar información de calidad de la que no lo es. Pero sí, me parece que este embargo informativo y el hecho de que RT y, por supuesto, Sputnik no me parece correcto, porque estamos viendo un sesgo informativo y me parece que es importante escuchar a ambas partes. Solamente estamos escuchando una versión de la historia, lo que diga el New York Times, lo que diga Washington Post, lo que diga Franz Van Kat, pero la realidad es que necesitamos más información y no me parece correcto este embargo informativo ni esta única versión de los hechos que estamos recibiendo. Eso además de la infodemia. Perdón, muchas gracias. Hay una última pregunta, un poco larga, que le voy a pedir que la lea, por favor, si fuera tan amable, Ney. Dice, buenas tardes, entiendo y comparto la opinión del embajador Ruiz Cabañas sobre las sanciones que pudieran aplicar México, pero quizá una posición más contundente podría estar más acorde con nuestra relación con nuestros socios comerciales y con la visión de América del Norte. La Secretaría de Economía tuvo una iniciativa para prohibir la exportación a Rusia y Bielorrusia de cientos de productos, materiales, software y tecnologías que pueden ser utilizados para fines bélicos, lo cual fue invalidado por el canciller Ebrard. ¿Cuál es la posición de los panelistas? Bueno, ¿Se escuchó? ¿Se escucharon? Sí, ¿Se escuchó bien, embajadores? Bueno, doctora, ¿se escuchó bien? Sí, qué bueno. Yo le doy mi opinión. No sé de esa iniciativa de la Secretaría de Economía y tampoco sabía que la Cancillería la había supuestamente no apoyado. Yo creo que aquí estamos, cuando se trata ya de guerras y de un conflicto que puede tener, pues, cataclísmico a nivel mundial,
Creo que México debe ser muy cuidadoso y atenerse a sus posiciones básicas. Y sus posiciones básicas en este momento son aplicar la Carta de las Naciones Unidas y atenernos al derecho internacional. Yo creo que un tema que no se ha mencionado, y lo menciono rapidísimo. Nosotros en México pensamos que somos inmunes a agresiones externas, ¿no? La última la sufrimos en 1916, cuando el Pershing se metió a Chihuahua, y luego 2 años antes en Veracruz. Pero yo quiero que piensen todos con calma y serenidad si realmente México es inmune. Yo tomé nota con mucha preocupación de lo que dijo el expresidente Trump sobre Putin cuando lanzó esta invasión a Ucrania. Dijo que lo elogió, dijo que era un genio y que eso es lo que debería hacer Estados Unidos en su frontera sur. Entiendo que su frontera sur es México. Entonces, a mí me preocuparía mucho y no descarto que la polarización en Estados Unidos, no ahora, pero dentro de unos años, y no hay que descartarlo, pues pudiera llevar a que más voces en Estados Unidos busquen desde militarizar la frontera o que algún día nos digan que en Baja California hay muchos estadounidenses y que por lo tanto Baja California es de ellas. Entonces, son escenarios que hoy vemos muy lejanos. Pues miren, sí, pero no tanto, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo. Yo prefiero atenerme estrictamente al derecho internacional y al papel responsable que México debe jugar. Si no hay una recomendación, por lo menos una recomendación de la Asamblea General de la ONU sobre sanciones, preferiría que México no participe en coaliciones, digamos, fuera del marco de Naciones Unidas para aplicar sanciones. Mi punto de vista, si quiere usted, es muy conservador, muy cauteloso, pues sí, pero ya le dije cuáles son las razones que me asisten. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, embajador Luis Cabañas. ¿Algo que quiera aumentar el embajador Sergio Ley a este comentario del embajador Luis Cabañas, por favor? No, yo estoy Ya para totalmente de cerrar. acuerdo con lo que he mencionado, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado el embajador Ruiz Cabañas. Yo creo que la posición de México debe ser esa, y creo que es una posición que hemos observado en el pasado y creo que debemos seguir observando en el futuro. Y también rescato lo que dice el embajador, que nosotros no podemos estar totalmente ajenos a que nos pueda suceder una situación de esta naturaleza, que si bien puede ser lejana, pero debemos de estar conscientes de que puede suceder y no es totalmente ajeno. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Doctora Rosas, Quisiera ¿comentar algo? comentar, sí, sí, claro, Adelante, por con favor. gusto. Esto de la Secretaría de Economía, yo quisiera recordar que tenemos un régimen, bueno, participamos en varios regímenes para prevenir la exportación de materiales de uso dual. Uno de estos regímenes es el Acuerdo de Wassenaar, que es el sucesor de la COCOM. La COCOM fue un mecanismo de control de exportaciones contra los países comunistas en la Guerra Fría para evitar que llegaran a la Unión Soviética y a sus países de su zona de influencia tecnologías que eventualmente pudieran usar ellos contra Occidente. La COCOM desapareció con el fin de la Guerra Fría, pero en su lugar surgió el Acuerdo de Wassenaar, que es bastante más plural. Sin embargo, el Acuerdo de Wassenaar funciona de la siguiente manera. Los países que exportan, México se tuvo que sumar a este acuerdo, obviamente, porque si no, no íbamos a tener acceso a tecnologías sensibles que requerimos para el sector automotriz u otros, o el sector aeroespacial, requerimos mucha tecnología sensible para el sector aeroespacial. Funciona de la siguiente manera, el país que va a vender tecnología tiene que notificarlo al grupo de Wassenaar, y el grupo de Wassenaar se da por notificado, y si hubiera alguna observación de alguno de los miembros del grupo, la haría notar a quien va a hacer la venta. Por ejemplo, si se va a vender a un país que pudiera usar
para fines bélicos la tecnología que va a recibir, ahí brinca el grupo y le dice no le exportes. Entonces, me supongo que a eso se refiere la disposición de la Secretaría de Economía. Es un tipo de sanciones disfrazadas, ¿sí? A través de estos regímenes de control de exportaciones de uso dual. Y bueno, yo también suscribo que México no puede adoptar sanciones que sean decretadas unilateralmente por Estados Unidos o por grupos regionales como la Europa comunitaria. Sin embargo, sí quisiera mencionar que México es víctima de sanciones y que, por ejemplo, cuando Estados Unidos decretó la Helms-Burton, que está pensada contra Cuba, y para castigar a los que tienen tratos comerciales con Cuba, hay varios títulos de esta ley, el primero, el segundo y el tercero. El tercero está del COCOL, porque el título tercero que puso en Operación Trump, por cierto, establece que se va a castigar en cortes de Estados Unidos a todos aquellos inversionistas de cualquier país que hagan negocios con propiedades expropiadas a los estadounidenses durante la Revolución Cubana. O sea, esa es la extraterritorialidad a todo lo que da. Y les recuerdo que Cemex, nuestra corporación, tuvo que salir de Cuba ante el temor de ser víctima de sanciones por parte de Estados Unidos porque Cemex resulta que tiene operaciones en Cuba. Tenía en Cuba y tiene en Estados Unidos, es una de las grandes cementeras del mundo. Entonces, para que no se le cancelaran sus negocios en el mercado estadounidense, tuvo que salirse de Cuba y cerró su planta. Y lo menciono porque México tiene 30 empresas operando en Rusia. Y si Estados Unidos decreta sanciones secundarias contra quienes tengan relaciones comerciales con Rusia, pues le va a pegar a quien cree, a Bimbo. Bimbo tiene plantas en Ucrania y en Rusia, le va a pegar a Gruma, le va a pegar a Kitsania. Las empresas mexicanas más importantes están operando en Ucrania y en Rusia, si ustedes quieren, con una participación marginal en el mercado. Pero la sanción, ¿cuál sería? Que si Bimbo sigue operando en Rusia, le van a cerrar las puertas en los países que están sancionando a Rusia. Y eso puede ser catastrófico para el Grupo Bimbo, por ejemplo. Creo que el Grupo Bimbo acaba de anunciar, no sé si esta mañana o anoche, alguna decisión sobre su presencia en Rusia, doctora. Creo que justamente, no sé si la disminuyó o qué hizo, pero acaba de anunciar algo el Grupo Bimbo con respecto a su presencia en Rusia. El Grupo Bimbo anunció que cerraba momentáneamente en Ucrania, porque tiene operaciones en Ucrania, dijo que no había condiciones para operar. Pero sí, lo más probable es que tengan que retirarse, porque aunque el gobierno de México diga que no va a sancionar a Rusia, eso no quiere decir que no nos castiguen por no sancionar a Rusia, ¿ok? Entonces nos puede pasar como con la Helms-Burton. Y ya por último, bueno, creo que el gran ganón también de esto es Donald Trump. Yo creo que lo veremos como presidente de Estados Unidos otra vez. Yo quisiera decirle muy bien, doctora, pero creo que de esta última parte no le puedo decir muy bien, doctora. Creo que nos va a afectar mucho eso, ¿no? Bueno, ya de manera muy seria, agradecerles a todos ustedes, al embajador Sergio Ley, al embajador Miguel Ruiz Cabañas, a la embajadora María Cristina Rosas, por su tiempo, por el haber sido tan abiertos para contestar las preguntas, para dar sus opiniones y para invitarlos en un segundo momento, a lo mejor, si ustedes estarían dispuestos, esperemos que haya un cese al fuego rápido, que esto no escale una violencia mayor en el continente europeo y que podamos sentirnos todos más tranquilos con respecto a la seguridad internacional y sobre todo que deje de estar sufriendo el pueblo de Ucrania. Si a ustedes les parece, yo les haría una invitación cuando esto ocurra y a lo mejor tenemos completar el análisis de esto que fue seguramente o que ha sido uno de los procesos, uno de los hechos más serios con el que está abriendo el primer cuarto de siglo de este siglo XXI. Muchísimas gracias, embajadores, embajador Ruiz Cabañas, déjeme verlo, embajadora María Cristina Rosas, déjeme verla, y a todos ustedes, muchas gracias a los que nos escucharon también. El Colegio de San Luis, un centro público CONACYT, les deja una invitación abierta y esperemos vernos pronto y vernos en paz. Gracias y buenos días. Gracias a ti. Gracias.